Me toca moderar la primera charla, la primera conversación de este congreso, que es cubrir la guerra en la era de redes virales y propaganda. Como bien decía Paula Moreno recién, estamos viviendo la primera guerra que se transmite en tiempo real a través de las redes. Esto me hizo acordar de un libro clásico que todo periodista debería leer, mucho más aquel periodista que intenta tener alguna idea de lo que es la cobertura de los conflictos. Y es un libro que se llama The First Casualty, de Philip Knightley. Seguramente algunos de ustedes lo conocen, es un clásico. Es interesantísimo desde la tapa misma, que dice después del título, de Crimea a las Falklands, porque así lo dice, el corresponsal de guerra como héroe, propagandista y hacedor de mitos. A lo largo de todo el libro, el autor relata no solo la historia de los corresponsales, sino paralelamente, y tal vez su verdadera intención, los esfuerzos de los gobiernos por cooptar o anular a los periodistas. Es decir, para conseguir que los periodistas sean sus propagandistas, para lograr que se conviertan en sus hacedores de mitos, o para neutralizar a los héroes, que los periodistas no deben ser y que tampoco convienen a los intereses de los gobiernos en conflictos en una guerra. Knightley lo escribió en 1975, es un libro viejo, y calculo que no sospechaba que las redes sociales justificarían tantos años después el título y el subtítulo de su libro. La primera víctima, The First Casualty, es la verdad en una guerra, lo primero que cae. Por eso invitamos a algunos de los enviados argentinos a la guerra desatada en Ucrania por la invasión rusa a que nos acompañen hoy para contarnos cómo es cubrir una guerra que sabemos no es solo teatro de acciones militares, sino de operaciones políticas de todo tipo, principalmente de la propaganda y la desinformación. La vamos a tener a Elisabetta Piqué, que está en Roma, luego de haber regresado de cubrir la guerra en Ucrania. Elisabetta es periodista desde 1992 y desde 1999 es corresponsal de La Nación en Italia y el Vaticano. Como todos ustedes saben, es una veterana corresponsal de guerra, cubrió conflictos de distinta... Ahí te veo, Elisabetta, bienvenida. No sé si me podés oír. Hola. Un aplauso para Elisabetta. Hola, hola a todos, gracias. Bueno, les decía que cubrió conflictos de distinta intensidad bélica en Afganistán, Irak, Libia, Egipto, Medio Oriente y ahora Ucrania. Elisabetta va a recibir el martes que viene, el Día del Periodista, el premio Pluma de Honor de la Academia Nacional de Periodismo, junto con Robert Cox, Daniel Enz, también socio honorario y socio pleno de FOPEA. Contamos también con la presencia de Marcos Caligaris. Muchas gracias, Marcos, por haberte llegado hasta acá, enviado especial de Cadena 3 a Ucrania. Marcos es periodista y traductor, actualmente jefe de noticias de Cadena 3, después de más de 6 años en Rusia, donde trabajó para la cadena internacional RT. Estuvo enviado en el conflicto por Cadena 3. Contamos también con la presencia de Guillermo Paniza, enviado especial de Telefe a Ucrania. Gracias, Guillermo. Guillermo es periodista y presentador de noticias e informes especiales en Telefe Noticias, conductor del programa Aire de Mañana en CNE Radio y estuvo al frente de numerosas coberturas periodísticas nacionales e internacionales a lo largo de casi 30 años de trayectoria. Somos todos veteranos acá. Y por último, pero no por eso menos importante, nuestro querido Luchi Ibáñez. Gracias, Luchi, varias veces finalista del Premio FOPEA de Periodismo de Investigación, enviado especial del Canal 12 a Ucrania. Luchi es realizador audiovisual integral y locutor nacional, trabaja en Canal 12 desde enero del 2001, pasó también por Canal 10, Video Voz, Radio Nacional y CBA Noticias. Bueno, me voy a trasladar hacia allá ahora para empezar con las conversaciones propiamente dichas y me parece que le vamos a pedir a Elisabetta que comience. ¿Querés empezar, Elisabetta, con tu presentación, por favor?
Bueno, ¿qué tal? Ante todo, muchas gracias por esta invitación. Y bueno, voy directo, agradezco a todos, a FOPEA, a todos los que están ahí siguiendo, quienes están siguiendo presencialmente y no este congreso. Y bueno, puedo decirles que para mí, bueno, esta guerra, como ya han dicho ustedes, fue la primera guerra de redes sociales, la primera guerra donde esto fue esencial, donde esto funcionaba y funcionaba a la perfección. Y para mí, en mi caso, y con, digamos, los antecedentes de guerras, Irak, Afganistán, Libia, etcétera, para mí fue una guerra totalmente distinta porque fue el primer caso en el cual yo no tenía esa barrera cultural que tenía en Afganistán, donde en Afganistán, como ustedes saben, las mujeres son, digamos, seres de segunda. Ahora, bueno, han vuelto los talibanes después de la retirada el año pasado desastrosa de Estados Unidos, en contextos culturales muy distintos. Y este hecho de ser una guerra en el corazón de Europa, una guerra en la cual te sorprendía justamente que no existía esta barrera, es como que me llegó, o por lo menos pude quizás describirla mucho mejor que las otras guerras, porque no había esa barrera cultural y por eso trataba de explicar justamente que las ciudades que ahora vemos que muchas de las ciudades que han sido destruidas, ciudades muy parecidas a las que vemos, las que tenemos nosotros, los shopping centers con los mismos bares, los mismos cafés, es decir, muy impresionante por esa falta de barrera cultural que no estaba en un país musulmán. En ese sentido también era distinto el hecho también de, me sentía mucho más segura en ese sentido. No es Siria donde se secuestran, está la industria del secuestro del periodista occidental que llega. En ese sentido no había ese otro, digamos, riesgo, porque estábamos, creo, en un contexto en ese sentido muy distinto, como digo, europeo. Y después, nada, reiterar, creo que lo que empezó a decir Alejandra, creo que es la base de todo. Lo primero que muere en una guerra, la primera víctima es la verdad, así que más allá de tener este instrumento, era muy difícil, y es muy difícil, y quizás es más difícil ahora con toda esta vorágine de información, con Telegram, con TikTok, con todas estas herramientas, es quizás más difícil a veces distinguir qué es propaganda. Por supuesto, en toda la guerra va a haber propaganda y van a tratar de llevarte tanto de un lado como del otro a mostrarte su realidad, y creo que, bueno, la importancia de todos modos estar ahí sobre el terreno y sabiendo justamente que la primera víctima de una guerra es la verdad, tratar de contar con la mayor honestidad posible lo que uno ve en ese momento. Y también la honestidad de decir, bueno, que muchas veces también pasa, y pasa que estás en un lugar y te preguntan qué está pasando a 1.500 kilómetros de ahí, tener la honestidad de decir, mira, estoy a 1.500 kilómetros de Mariupol. Es decir, que no puedo decir exactamente qué está pasando en Mariupol, por ejemplo. Y les paso a mis colegas la palabra. Gracias. Bueno, hola. Buen día a todos. Gracias, FOPEA, gracias, Denise, gracias, Alejandra, gracias a quienes nos han convocado, Paula, toda la gente de FOPEA que nos han invitado. Personalmente les tengo una noticia. Van a escuchar a 4 personas que vivieron muchas vivencias emocionales y seguramente estaremos de acuerdo en la mayoría de las cosas porque hemos trabajado sin vernos. Posiblemente a Luchi no me lo crucé y a Marcos tampoco, pero seguramente hemos vivido esto como una experiencia transformadora, que es la guerra. No quiero abundar mucho en eso, porque vamos directamente a lo técnico, a lo profesional. Me sumo a las palabras de la queridísima y admirada Elisabetta desde Roma, al asegurar que estamos expuestos a la propaganda, estábamos expuestos a las fake news, y que
el desarrollo de una cobertura periodística como esta nos exigía mucho más que cualquier otra. Yo creo que la guerra es la suma de todas las peores notas y de los peores dramas que hemos cubierto durante toda nuestra carrera periodística en un solo lugar, en un solo territorio que era Ucrania. Quiero comenzar a decirles que era muy importante para nosotros la tarea de equipo, siendo cronista de televisión, camarógrafo, asistente y sobre todo fixer. El fixer es el productor, el local, la persona que nos ayudaba, tanto como lo que contaba Elisabetta del choque cultural. Para nosotros era imposible comunicarnos y seguir adelante en la cobertura, y agradecíamos cada día en la cobertura poder avanzar un día más, porque era muy complicada la logística, era muy difícil la comunicación para nosotros, y eran escollos que nos impedían pensar en que podíamos llegar a estar a la altura. El fixer es una persona local y como tal tenía sus propias fuentes de información y como tal tenía sus propias subjetividades. Y muchas veces hemos debatido con él, con Tudor, es un hermano. Las personas que hemos compartido esto nos consideramos como hermanos porque les contaremos a nuestros nietos que estuvimos ahí. Y Tudor nos decía y nos trataba de dar información que recibía él. ¿Y qué información recibía Tudor como un ciudadano, como un ucraniano desesperado? Era información que le llegaba en redes sociales, y eran videos de TikTok, y eran videos posiblemente editados del Ministerio de Defensa de Ucrania o de la autoridad militar, que le llegaban a él, y él nos conminaba todo el tiempo: publiquen esto, difundan esto. Y nosotros la verdad es que siempre teníamos mucho cuidado en hacerlo, porque no lo teníamos chequeado, por más que íbamos generando un vínculo de confianza con él, no era algo verosímil para nosotros. Para nosotros era importante el territorio, compartir la vivencia diaria. Y como decía Elisabetta, si mi editor me decía, bueno, salió un video en Odessa que dice tal cosa, bueno, yo estoy en Mukachevo, yo estoy en Stry, yo estoy en Uzhhorod, no estoy allí, yo estoy cubriendo la ruta de los refugiados, yo estoy en otra fase de la guerra, y me trataba de atener a cubrir lo que yo veía. Y por eso creo que se revaloriza y mucho el rol del cronista, el rol del periodista. Posiblemente no corresponsal, en mi caso yo no me considero un corresponsal, me considero un cronista con experiencia que por primera vez cubrí una guerra, y para eso era muy importante el diálogo y el debate permanente con nuestros editores en Buenos Aires, quienes nos apoyaban permanente para poder decir a veces, no, esto no lo voy a hacer, porque yo estoy acá y voy a cubrir y voy a contar lo que estoy viendo en el lugar donde estoy trabajando. Vamos a lo puntual. En Telegram, al estar acreditado ante la autoridad militar y ante los centros de prensa de cada región, nos llegaba información, nos llegaban mapas, nos llegaban videos editados, nos llegaban bombardeos, nos llegaban imágenes de dron, y nunca las publicamos. No quisimos hacerlo, porque en realidad lo que queríamos hacer era mostrar lo que teníamos certidumbre que era real, que era estar nosotros en el lugar, nosotros contando, nosotros compartiendo. Se arma una red colectiva de confianza muy importante con los periodistas internacionales, con los periodistas locales a quien conocíamos y a quien empezamos a conocer y respetar en el lugar. Por eso no había competencia. Trato de ser muy honesto con esto. Cada uno quiere hacer el mejor trabajo posible, pero se arma una red de contactos y de pertenencia para hacer el trabajo profesional, para poder contar lo que realmente pasa en una especie de red colaborativa, ¿no? de ayudarnos. Si yo lo conocía a Luchi y yo le hubiera dicho, Luchi, hice tal cosa, ¿vos qué estás por hacer? Y él me hubiera dicho, no, estuve en tal lado, vayan allá porque hay un lugar que es terrible, es un cine donde la gente aprende a empuñar un arma, chicos de 18 años. ¡Wow! Yo iba a ir a ese lugar. Lo mismo con Marcos, si lo hubiera conocido yo, le hubiera dicho, estuve en tal lado, ¿dónde estuviste vos? El famoso intercambiemos figuritas, que tiene que ver con esta cuestión solidaria de ayudarnos para hacer una mejor cobertura. Voy a compartir una cosa muy pequeña que tiene que ver con la importancia de las redes y darle nombre y apellido a lo que cubríamos. Yo me guiaba mucho por la red de Twitter de periodistas en Ucrania y seguía mucho a muchos colegas respetadísimos, por supuesto Elisabetta, y tantos otros. Y nos ayudábamos mutuamente siguiendo lo que hacíamos. Pero fíjense el detalle que siempre lo que subíamos a Twitter o a redes era la presencia nuestra. Y ustedes dirán, ¿por qué? ¿Por narcisismo, por ego, porque queremos ese romanticismo idealista de querer cambiar todo nosotros solos? No, porque era la acreditación y era la certidumbre de que estábamos en ese lugar. Y le voy a pedir a Juan Pablo lo que vivimos en Uzhhorod, que como anécdota final, el fixer no quería mostrar ese lugar.
nuestro productor local decía, no muestren este lugar porque puede ser un blanco, un objetivo ruso. Y parecía muy naif, porque era un lugar absolutamente, tremendo para ver, porque era un parque convertido en una fábrica, en un arsenal de bombas caseras. Y lo vamos a compartir porque la verdad es que nos llamó mucho la atención verlo y lo compartimos, ¿le parece? En una plaza, en Uzhgorod, se están preparando bombas Molotov con la participación de la gente. La gente viene y hace esto que vamos a mostrar. Traen tanques de combustible y tanques de aceite, empiezan a fraccionarlo, lo separan en bidones y esto que están haciendo acá luego se va a transformar en un cóctel Molotov. Acá están los bidones y miren ustedes cómo en otra parte del proceso van convirtiendo este material en estas botellas que están preparadas para ser enviadas en camión a otras partes de Ucrania. Así dan pelea a los ucranianos frente a Rusia con este trabajo, con este compromiso en la defensa del país que tienen, al menos en lo que se ve aquí en Uzhgorod. Bombas Molotov en una plaza en las afueras de la ciudad. Bueno, nos llamaba mucho la atención todo porque es un paisaje surrealista, absolutamente todo lo que vemos a diario. Seguramente los colegas lo van a compartir porque es así. Y era una manera de garantizar que eso era real, no era algo ficticio ni editado, éramos nosotros allí. Esto se subía luego siempre de que la nota saliera al aire. Teníamos como un protocolo, como un manual de estilo donde todo lo que iba a redes para el Telefe, para el noticiero, siempre iba después de que saliera la nota al aire. Y un detalle más que tiene que ver con la logística y con las dificultades de comunicación. Transmitíamos con una mochila LiveView, que es un enorme teléfono que tiene 15 tarjetas SIM, que si no funcionan te perjudican para toda la cobertura. Nosotros veníamos de Hungría y teníamos las tarjetas SIM de ese país, de Hungría. Cuando pasamos a Ucrania, imagínense que no había manera de poder trabajar si no las teníamos, y ahí empieza el trabajo de equipo. El asistente se volvió loco para conseguir esas 15 tarjetas SIM y poder salir al aire. Durante mucho tiempo salimos por teléfono, con roaming o tratando de conseguir Wi-Fi en algún lugar donde lo hubiera. Y eso dificultaba, pero la verdad es que supone un esfuerzo y supone una logística día a día que es muy difícil de afrontar. No quiero aburrirlos, le doy la palabra a mis colegas, si les parece. Luchi, ¿te parece? ¿Querés continuar, Luchi? Muchas gracias, es un honor para mí compartir esta mesa. Gracias a FOPEA por la invitación, a la universidad, con grandes periodistas a quienes admiro y quienes de alguna manera han compartido esta experiencia, como bien planteaba Guillermo, es única, pero a su vez también es compartida, ¿no? Esos momentos que no te olvidas nunca más. Y en mi caso también voy a subirme un poco sobre el discurso de Guillermo. Creo que ha pasado poco tiempo desde que volvimos de la guerra y personalmente siento no haber todavía procesado toda esa experiencia, esos 15 días, 16 días, donde uno cambia el escenario de un momento para otro, es como que pasa a otro mundo, donde las condiciones de vida son diferentes y donde uno debe adaptarse a esas condiciones. También no soy un corresponsal de guerra que va a varias guerras, sino soy un periodista que trabaja en distintas situaciones con lo cotidiano de lo que ocurre en nuestro mundo, pero también con otras coberturas especiales, y esta sin lugar a dudas fue una de ellas. Esas que te marcan, esas que te cambian, esas que de alguna manera también son, ¿por qué no?, el objetivo de lo que hacemos desde que somos estudiantes, desde que decimos, quiero ser periodista, algún día quiero estar en un evento de estas características para poder contarlo. A veces me parece que nosotros vamos a contramano de hacia dónde va la gente. Aquí había un éxodo, todo el mundo salía y nosotros queríamos entrar. Y esos eventos se repiten en la profesión periodística
casi a menudo. Hay una explosión en Río Tercero, todo el mundo se va, vos querés entrar. Hay una explosión en Alta Córdoba, todos se van y nosotros queremos entrar. Digamos, quizás esa es un poquito la esencia de ir a contramano de donde van todos, pero para poder contar. Y nosotros lo hemos planteado en este mundo de redes, en este mundo de teléfonos, en este mundo digital, como un viaje a la guerra. Eso ha sido un trabajo en equipo, una forma de pensar cómo relatar esto que estaba ocurriendo y que es tremendo para la humanidad. Es un hecho noticioso único. Nunca imaginé que esto podía vivir estas situaciones. Entonces, ese viaje a la guerra nos permite también esto, lo digital. Una cámara, una mochila, 2 personas, Mauro Terencio, que está ahí, mi compañero camarógrafo, y yo, y de pronto meterte a un mundo y empezar a contar cómo es llegar a esa situación. Con la ayuda inestimable de la producción, que te multiplica los ojos, que te multiplica las formas de defensa, no solamente de la vida, porque uno no va a entregar la vida ahí, no va a una guerra que uno no solamente se lo dice a su familia, a entregar tu vida. Uno va a cubrir un acontecimiento periodístico que es bastante diferente, pero siempre va a estar cuidándose. Yo voy a ir a algo puntual que tiene que ver con esto de las informaciones, las desinformaciones, lo que vemos, lo que escuchamos y lo que transmitimos. A nosotros nos tocó llegar al Lviv. Al otro día habían bombardeado una antena de televisión en Rivne. Estábamos a pocos kilómetros y desde la producción decidimos viajar a esa ciudad, en realidad a las afueras de esa ciudad, para ir a ver la antena bombardeada. 9 personas muertas. Vamos y ya desde lejos veíamos algo que parecía ser por la ubicación de esa, pero no tenía nada que ver con las imágenes que nos habían pasado desde la producción que habían sido publicadas. En ese supuesto bombardeo que se publicó en distintos medios, con fotos y videos, había nieve. Nosotros estábamos llegando a un lugar donde no había nieve. Había un campo amarillo, había una llanura y logramos llegar, preguntamos, evidentemente con la ayuda de nuestra fixer, pudimos acceder a los oficiales que estaban custodiando esa antena, los bomberos estaban trabajando, obviamente no nos permitieron filmar, grabar, transmitir, por una cuestión estratégica para ellos. La cuestión que desde lejos pudimos hacer algo, en principio esa antena no coincidía con la que nos decían que era. A la noche hablaron de 19 muertos, de 9 a 19, y al otro día, cuando despertamos, estábamos desayunando y escuchábamos los cánticos típicos de una misa. Había una misa en la ciudad gigante con los cuerpos de las personas que habían muerto, y eran 4. Eso es lo que vivimos nosotros, lo que nos dijeron que había pasado, lo que después aumentaron y lo que nosotros vimos. ¿Qué podemos hacer como periodistas? ¿Hasta dónde podemos llegar? No sé. Simplemente contar esto, de que nos dijeron esto, de que vimos una antena que no era la que nos decían, de que no había nieve, de que el fuego que había en la antena que se publicaba, no sabemos, no nos cuenta, obviamente nosotros llegamos después, pero me parece que este tipo de situaciones son las que siempre nos mantienen alerta. Cruzar el aeropuerto, llegar al lugar de conflicto y estar siempre alertas a que alguien nos pueda mentir, me parece que es una de las principales herramientas que tenemos los periodistas. Es decir, ¿dónde estoy parado? Y también
a la hora de transmitir, ¿desde dónde hablo? ¿Desde qué lugar? ¿Quiénes son mis fuentes? ¿Quiénes lo dicen? Honestidad para quienes nos están siguiendo en este viaje a la guerra que nosotros hicimos y que evidentemente trasciende lo profesional, al menos en nuestro caso. Gracias. Marcos. Bueno, hola, ahí se escucha. Bueno, muchas gracias a FOPEA, muchas gracias a los compañeros, es muy interesante escucharlos y habría dicho exactamente lo mismo que plantearon porque uno siente las mismas sensaciones. Yo lo que quería plantear, una sensación que tuve al llegar a Polonia, yo llegué a Varsovia, creo que hemos hecho más o menos el mismo trayecto todos, y es que la primera sensación que tuve es que no hay, me ha tocado cubrir distintos eventos en los que uno va y retira su acreditación y le dicen a dónde tiene que ir. Acá es un desconcierto total, no existen reglas, como no existen reglas en la guerra, no existen, no hay un manual para hacer esto. A uno le pueden explicar más o menos hacia dónde tiene que ir, cómo tiene que hacer, a quién consultarle la primera vez, pero luego se vuelve un desconcierto total en el que hay que empezar a improvisar. Improvisar para tratar de llevar información, porque desde Córdoba, aclaro, yo cubrí esto para Cadena 3, para una radio, empiezan a consultarnos qué sucede. Y en definitiva, muchas veces el bombardeo o lo que puede estar sucediendo pasa a 1.500 kilómetros en distintos lugares que uno realmente, por más que esté en la zona, no tiene la información. Entonces surge la necesidad de llevar a la audiencia, a la gente que nos escucha, que nos ve, algo real. Eso a mí, en mi caso, me empezó a carcomer esa idea de qué le puedo llevar yo de diferente, siendo que con las redes permanentemente hoy hay cámaras por todos lados, se pueden ver los bombardeos en vivo, hay periodistas apostados. ¿Qué puedo llevar de diferente y a la vez que sea cierto? Y descubrí rápidamente que hay diferentes realidades, diferentes verdades, microverdades que uno puede tener, es lo que contaba Elisabetta, lo que contaba Guillermo y también Luchi. Y es el testimonio de la gente que está sufriendo esto, en este caso. Nosotros teníamos también, en mi caso, fuentes en Rusia. Estábamos en contacto permanentemente con la Embajada de Ucrania en Argentina, que nos daba información que era totalmente opuesta a la que publicaban los medios oficiales rusos. Y por otro lado teníamos esta sangría de gente saliendo permanentemente, más de 7 millones de personas que salieron, muchos de ellos por Polonia, escapando. Me pasó en 2 eventos puntuales en los que me preguntaban rápidamente desde la producción aquí en Córdoba qué estaba pasando. Uno fue el 4 de marzo, cuando se corrió el rumor de que había habido un bombardeo en la estación, en la central nuclear de Zaporilla, al sur de Ucrania. Había que decir algo al respecto porque se hablaba de que, lo dijo incluso Zelensky, que podía haber radiación en toda Europa en muy poco tiempo y que podría ser peor que Chernobyl. Uno se pregunta, ¿qué puedo hacer yo para comunicar esto? Más que leer lo mismo que están leyendo en Argentina. Bueno, en Polonia, por ejemplo, se estaba comentando que se habían acabado las pastillas de yodo. Ya había sucedido tiempo atrás también en otros lugares. Bueno, fuimos a consultar a la farmacia si esto era cierto, qué pasaba, y a la gente en sí también, testimonios, y pudimos hablar con gente que venía de la zona y nos contaba cómo era. Y a partir de eso también estar tratando de chequear permanentemente lo que decían desde Rusia, lo que decían desde Ucrania. Creo que al día de hoy aún no se sabe qué pasó en Zaporilla. Todavía está ocupado por Rusia. Los rusos decían que no habían bombardeado, los ucranianos decían que sí. Los rusos dijeron que había habido un incendio, después lo comprobaron los ucranianos más tarde, que estaba todo en orden, que no había habido fuga radiactiva, pero aún hoy no se sabe exactamente qué pasó. Los rusos, la versión oficial de Rusia es que ahí hubo saboteadores ucranianos y los ucranianos dicen que hubo un bombardeo ruso. Eso todavía no está comprobado. Por ende, si me escucha hablar
un ruso en este momento y que yo estoy avalando la versión occidental, diría que es una noticia falsa. Es muy complicado, incluso estando allí. Entonces nos abocábamos a escuchar lo que decía la gente que venía escapando, la gente del éxodo. Otro momento fue el de la primera negociación de paz, que terminó resultando en la conformación el primer pasillo que se armó para que se retiren los civiles. Había versiones cruzadas de todo tipo, de que podría haber una paz. Esto ocurrió el 28 de febrero, que podría haber un alto el fuego, que no, que iban a bombardear cuando estén esos corredores humanitarios. La única que podíamos hacer ahí, además de contar lo que decían los rusos y lo que decían los ucranianos, era preguntarle a la gente de dónde venía, hacia dónde iba y qué pensaba al respecto. La mayoría nos decía que no les importaba lo que estaba pasando ahí, que necesitaban ir a comer e ir a dormir y tratar de conseguir algo para el otro día. Bueno, me centré puntualmente en esos testimonios en los que yo estaba seguro que la persona me estaba contando su verdad, y sumando esas micro verdades podíamos llevarla a la gente que nos escuchaba, sumándole lo que quería decir Rusia y lo que planteaba Ucrania desde el otro lado. Así que ha sido permanentemente una lucha por obtener esa verdad, que creo que va a pasar mucho tiempo para poder, e incluso así todavía digo, hay mucha polémica, por ejemplo, con respecto a otros conflictos, como la Segunda Guerra Mundial en Rusia, que le llaman incluso de otra manera, y que es muy difícil llevarlo de una manera tácita. Por ende, bueno, eso quería subrayar, las dificultades que había para tratar de llevar información, y también no quería dejar de hacer hincapié en la importancia del equipo de trabajo acá en Córdoba, que puede sonar raro, en mi caso en Córdoba, de cómo como uno está en ese lugar en el que está durmiendo mal, comiendo mal, y que no sabe, el apoyo desde afuera, chequeando información, es mucho más importante del que se piensa, pese a que uno está allá. Muchísimas gracias por los testimonios. Me gustaría hacer hincapié en un aspecto que han nombrado y que me parece de vital importancia, o ha sido de vital importancia en las coberturas. Por ejemplo, Elisabetta, leí en una de tus notas que vos hablabas que en un determinado momento WhatsApp había sido de una importancia tremenda, no solo para comunicarte, sino para enterarte de noticias, para transmitir, para todo. Sin embargo, acá han nombrado varias redes, entre todos. Han nombrado Twitter, por supuesto, que entre los periodistas no puede faltar, Telegram y TikTok, lo cual me parece, para mí ha sido un poco más sorprendente, si se quiere. Si uno imagina o piensa o tiene el concepto de lo que es TikTok, aplicarlo a lo que es una guerra, la comunicación, la desinformación. Le voy a preguntar a cada uno, quisiera empezar nuevamente por Elisabetta, sobre este tema en particular. ¿Cuál de estas redes para vos ha sido la más influyente, la más importante, o si ha sido una combinación de todas? ¿O cuál es tu mirada sobre el tema de estas redes o de alguna otra en tu trabajo en Ucrania? Perdón, no, fui yo que me había silenciado. Bueno, diría que bueno, coincido ante todo con mis colegas lo que dijeron antes, de que más allá de estas redes, creo que todos coincidimos en el hecho de que lo único que podemos hacer es contar lo que estamos viendo, porque también estas redes se pueden desinformar, y por eso me parecía el cuento que hizo Lucci. Tengo uno muy parecido, cuando un día, 19 de marzo, la noticia era desde Moscú que usaron por primera vez el misil hipersónico Kinjal, que quiere decir puñal, que había caído cerca. Yo en ese momento estaba en Lviv y había caído en Ivano-Frankivsk, que estaba relativamente cerca para lo que los argentinos, para nosotros todo es cerca, ¿no? Las distancias. Entonces, claro, lo primero que hice, bueno, con los contactos, como siempre, los traductores fundamentales, etcétera, bueno,
Bueno, llamamos, yo en ese momento estaba parando en un seminario greco-católico que era fantástico porque la red de información era fantástico. No solo curas, seminaristas, las familias seminaristas, enseguida encontraron a otro cura de Ivano-Frankivsk que teóricamente los rusos habían dicho que habían atacado a un depósito subterráneo de armas con este misil hipersónico que probaban por primera vez. Entonces, un misil hipersónico, uno dice, bueno, lo habrán escuchado, ¿no? Un misil hipersónico que cae y destruye un depósito subterráneo de armas, es decir, una conflagración impresionante. Este primer cura que llaman mis amigos curas, nosotros no escuchamos absolutamente nada. Así que ahí primera cosa rara. Y después también por Telegram circulaba la foto y era una foto también ahí con nieve. Y en ese momento no había nieve, es decir, así que bueno, muy difícil, pero y vuelvo a la presencia, a la importancia de todos modos de ellos, nosotros, yo, sobre el terreno. Y voy, no quiero hacerme, pero voy a la anécdota de Segunda Guerra del Golfo, que recuerdo cuando también voy a coincidir con ellos la importancia, por supuesto, de los que están afuera, que a veces quizás tienen más información que el que está debajo corriendo a un refugio, saliendo, tratando de... la importancia de la gente que está en el desk en Buenos Aires o en otros lados que te dan la información. Y nunca me olvido cuando la CNN dice que ahí en ese momento creo que con teléfono satelital, ¿no? Y hablo con una jefa del diario y dice, la CNN dice que cayó Basora. Y yo le digo, mirá, estoy en las afueras de Basora, enfrente a un tanque, estaban los británicos en esa zona de la fuerza multinacional, y Basora no cayó. Entonces, la importancia también de estar ahí y contar, digamos, de poder decir, y efectivamente Basora fue la última ciudad en Irak en la Segunda Guerra del Golfo que cayó. Después me preguntabas, Alejandra, creo que WhatsApp fue importante, por ejemplo, teníamos los periodistas, y yo sigo teniendo, obviamente uno se va y sigue teniendo informaciones logísticas, el WhatsApp, el Telegram, como dijeron otros, había Telegram oficiales, Telegram, por ejemplo, en Odessa, me acuerdo, que estuve en la última etapa de cobertura donde estuve. El Telegram para mí fue fundamental. Bueno, era justamente la noche del 9 de mayo, cuando en uno de los tantos ataques con misiles, pero ya era muy tarde que ni siquiera ya ni te contestaba el traductor, eran 2 de la mañana ya, pero bueno, con las 6 horas de diferencia y con el Telegram, que además uno tiene que hacer, uno aprende muchísimo con el Google Translator, etcétera, enterarme en realidad cuántos muertos habían sido, que no se sabía, es decir, muy importante siempre... Siempre, por supuesto, citando la fuente. Y me acuerdo, hablé con el diario, mirá, el Telegram Odessa dice que tal shopping center se llamaba Riviera y hay, ahora no me acuerdo, 5 muertos, dando, digamos, la fuente. Es decir, Telegram muy importante. Y después el tema de TikTok, preguntabas. No sé si recuerdan un ataque que hubo en Kiev a un centro comercial. El tema de este ataque ruso, los rusos dijeron que en este centro comercial estaban ocultando armas los ucranianos, como siempre, ¿no? Pero, ¿qué desató este ataque? Un TikToker ucraniano que fue enseguida arrestado, que probablemente vivía cerca de este shopping center, hizo un TikTok, una filmación de unos vehículos militares entrando. Entonces, y esto hizo que después, es decir, el tema de las redes sociales, por eso, y me decía una persona, una fuente muy informada, en San Petersburgo estaban controlando, por supuesto, los rusos, las redes sociales de una forma realmente muy importante, y por eso, justamente, y ellos saben,
era muy difícil también la cobertura, porque era también casi peligroso hacer un tuit. Porque para los ucranianos, y sobre todo para los periodistas ucranianos, filmar algo atacado podía ser, uno podía llegar a ser arrestado. Este TikToker fue arrestado porque haciendo esta filmación de estos vehículos militares hizo que este centro comercial fuera bombardeado. Entonces era también muy difícil, recuerdo cuando uno de los tantos ataques que hubo con misiles a Odessa, a un depósito de petróleo, uno tenía casi que estar escapándose de la policía para filmar. Los ucranianos ya decían, nosotros filmamos, pero lo vamos a dar en 2 días. ¿Cómo dar en 2 días? Sí, porque está prohibido dar la ubicación donde fue el ataque, porque pueden darle a los rusos información. Es decir, cosas bastante ridículas, porque hoy en día con los satélites los rusos saben perfectamente qué atacaron y qué no atacaron. Es decir, también era muy difícil. Sabemos que ha habido periodistas, he conocido uno holandés que fue deportado y declarado persona no grata y que no puede ingresar a Ucrania por los próximos 10 años porque hizo una directa TikTok con el teléfono con estos tanques que estaban en llamas. Una vez me pasó que en realidad hice un tweet, hice la foto, siempre esto en Leópolis, habían atacado, todavía no se sabía qué, pero de donde yo estaba se veía una columna de humo negro, pero era muy lejos. Hice un tweet, y en Twitter alguien en inglés me dice, borra ese tweet o te denuncio a la policía. Es decir, además, por eso, esta guerra, en este sentido, abrió también toda, creo, es decir, también uno tenía que tener cuidado con esto. Y por último, lo último que quiero contar también bastante, para ir al frente ahora últimamente, más allá de la acreditación, etcétera, uno tenía que ponerse en contacto con un vocero y finalmente cerca del frente de Mykolaiv, que es esta ciudad que está al norte de Odessa, muy cerca de Kherson, que es la única gran ciudad ocupada y esa región, finalmente uno si tiene el chaleco antibala, el casco y un kit, te llevan y yo con el teléfono mandaba el material y también en el diario hacían estos videos todos los días. La verdad, aplaudo a los chicos del Diario de la Nación que hacían estos videos buenísimos con el material que yo mandaba. Y me habían pedido, por favor, que no saliera la chapa del auto que nos estaba acompañando. Bueno, por una cosa que yo avisé, finalmente controlaban. Finalmente ellos se olvidaron de sacar esta chapa y a las 3 de la mañana, por la diferencia horaria, cuando sale, yo tuve que despertar a todos, lo sacaron de YouTube, ya tenía como 7.000 visualizaciones porque yo temí, me sacan la acreditación y me expulsan por este error, por supuesto, que puede pasar, que después arreglaron. Es decir, era también muy difícil el tema con los ucranianos mismos, ¿no? Una vez, otra vez y termino haciendo con el palo selfie una transmisión en Odessa frente a uno de estos, ¿cómo se llaman? Los erizos checos, estas barreras antitanques. También me vinieron a decir, no, salí de acá. Es decir, también había, aunque uno está ahí para contar su historia, un ambiente, sobre todo de bastante psicosis contra los periodistas. Y así paso la palabra a mis colegas. Ay, Elisabetta, te estaríamos escuchando horas, te digo sinceramente, pero bueno, no solo tienen que hablar los colegas, sino también después queremos dejar espacio para las preguntas, que me imagino que habrá muchas. Le hago la misma pregunta a los colegas y aprovecho para acortar un poco y meter otra preguntita junta. ¿Cómo hicieron para elegir, si es que pudieron elegir su fixer, su contacto local? ¿Quién? Pesalucci. Cortito sobre temas redes y
sitios de internet y todo eso. Yo me pongo en esta postura en el momento que estaba haciendo la cobertura. Como receptor de información, tengo que poner un filtrazo, un filtro de dónde recibo y qué recibo para informarme. Pero también, estando en el lugar, yo soy, de alguna manera, el que emite la información. Entonces, yo decía, teniendo en cuenta para lo que estábamos trabajando, que es un canal de televisión con distintos programas informativos y con distintas características, lo que nosotros no teníamos era tiempo. Por eso agradezco a WhatsApp que ha puesto el por 2 ese que podés escuchar los audios un poco rápido. No tenés tiempo. O sea, si te pones a chequear las distintas redes sociales y no pones un filtro, podés recibir cualquier cosa. Y después yo pensaba, como emisor, qué mal emisor de lo que estaba ocurriendo en la guerra a través de mis redes. Sí, el canal lo hacía, pero en lo personal también yo no tengo una diferencia, porque a mí no me daba el tiempo para poner algo que yo estaba haciendo, porque estábamos emitiendo para Canal 12. Entonces, para mí eso sigue siendo un dilema, ¿no? O sea, el filtro y el tiempo. Para mí me roba mucho tiempo. Instagram, WhatsApp, Telegram. Bueno, por eso digo, dos cositas clave. El filtro para recibir y el tiempo para procesar y también para emitir. Y la otra cosa. Y el fixer sí, es clave. Nosotros hemos tenido 2 fixers. Uno a la llegada en Varsovia, que fue el viaje de Polonia. Esta travesía a través de Polonia en auto, que fue algo también impactante, un escenario totalmente impensado para uno, ¿no? Para mí, andar por esos pueblos hablando un idioma que no casaba nada. Hasta los gestos son diferentes. Entonces uno cuando dice, bueno, pero van a hablar más o menos parecido a los ucranianos. Y vos decís, bueno, pero mira, si encontramos no entiendo. Pero ¿cómo no vas a entender? No entiendo. Entonces, cuando se pasa a Ucrania, cuando ya tuviste una semana de conocer a esta persona, en el caso nuestro era Marta Bator, una polaca que nos acompañó por todo el recorrido hasta la frontera, después sumar a otra persona, ¿no? Que también empezar a conocer, como bien planteaba Guillermo, uno no termina de conocer los intereses, uno confía, pone hasta su vida en manos de esas personas porque son las que van a transformarse en nuestra luz en ese camino por la guerra. Me permiten, chicos, una brevísima aclaración para los colegas o los estudiantes que por ahí no saben qué es un fixer. Cuando uno tiene que ir a un país, un terreno de idioma absolutamente desconocido para uno, o aún conocido, pero que es un terreno en el que nunca ha estado y que no es una gran ciudad como París o Londres, conviene siempre contactar a una persona local, generalmente son choferes también, que saben dónde llevarte, traerte, dónde te podés alojar, comer, que sabe a dónde tenés que ir para contactarte con las autoridades, con otros periodistas, etcétera, etcétera. Eso más o menos sería un fixer, para resumir. Y en el caso personal nuestro, para referirnos un poquito, quiero hacerles una muy breve introducción de lo que significó pasar de Beregsurani, que es el pueblito más cercano de Hungría respecto de la frontera con Ucrania. Nosotros, por supuesto, teníamos ya hecho un curso de primeros auxilios, RCP, todo. Ustedes seguramente son estudiantes, alguna vez cubrirán una guerra, y si les dan la oportunidad de hacer un curso o de hacer algo vinculado a un desafío como este, antes de que ocurra, sería muy importante para ustedes, porque nosotros lo hicimos todo en el momento, cuando llegamos a Budapest, se aceleró todo. Nosotros, insisto, no habíamos cubierto una guerra, y empieza la suma de los problemas y la suma de la logística, siendo 4 personas con un auto que queda del lado húngaro y quedó en un descampado tirado ahí como 25 días porque no podíamos pasar la Ucrania, no era aceptado, entonces teníamos que pasar caminando, y ahí empiezan a contar las almas generosas, ¿no? Lo que yo llamo los ángeles de la guarda, que siempre aparecen para darte una mano, para ayudarte. Una persona, Susan, que sabía inglés y nos consiguió un vehículo para llevarnos
a Beregovo, que era un pueblito muy cercano al límite, y de ahí lo convencimos a través de otro intérprete para llegar a Mukachevo, donde empezaron los realmente problemas duros, difíciles, porque éramos 4 personas con un pequeño equipaje, sin idioma, sin manejarse con la lengua local, y ahí aparece la importancia del fixer, porque, como decía Elisabetta, allí la paranoia está. Nosotros, la anécdota que tengo es, cuando vamos a un centro comunitario donde se estaba copiando mercadería y ayuda para empezar a distribuir, se me ocurre sacar una foto con mi teléfono a un río, a un puente muy lindo, para subir una foto pintoresca. Rápidamente, y acá empieza también a valer y mucho, la importancia de las redes sociales y de la comunicación participativa de la gente y de la población civil. En una ciudad mediana, no en una ciudad grande, pero la gente se empieza a mandar mensajes. Y vio a una persona que estaba con un teléfono, evidentemente foráneo, extranjero, no era local, era yo que estaba con mis compañeros, uno con una cámara que no estaba grabando y mi compañero asistente de cámara, y yo con el teléfono filmando. Me viene una persona a decir que eso no lo podía hacer. Y me increpa de una manera muy violenta en ucraniano. Yo no entiendo nada, no estábamos con Fixer todavía. A los 2 segundos esa persona llamó a la policía y a los 3 minutos apareció un patrullero, nos meten a todos en el patrullero y nos mandan a la comisaría de Mukachevo. Fue el primer impacto fuerte, después tuvimos como 5 detenciones más. Ya la última ya era graciosa. Y apelamos al chiste de Maradona, mi compañero, seguramente ustedes sabrán esa anécdota, después la contaremos de vuelta porque es muy simpática, para cierre sirve. Pero digo, nos llevan a la comisaría, nos piden los teléfonos, nos piden el equipo, nos piden acreditación que no teníamos, acabábamos de ingresar a Ucrania, y ahí entendimos que esa situación no podía seguir así, que había que hacer algo, y empezamos a hablar y pedir a las autoridades de nuestro canal que nos ayuden con la posibilidad de encontrar una persona que nos ayuda. Bueno, salimos de Mukachevo muy mal, porque igual salimos al aire todo el tiempo, reflejando esto. Sonaban las sirenas, corríamos, pero la gente no corría porque la naturaliza. Nosotros teníamos mucho miedo, pero la gente ya empieza a naturalizar esa situación y nos llamaba mucho la atención, sí, lo contábamos, por supuesto, era más el miedo nuestro que el de la gente. Pero ese es otro capítulo, el tema de las emociones propias, ¿no? Cuando uno se hace parte de la cobertura con lo propio sin contar lo importante, que es lo que le pasa a la gente. Vinculándolo con lo del Fixer, Tudor aparece en Uzhhorod, la segunda ciudad. Y no es periodista, es una persona que es presentador de eventos, tiene su casa muy confortable y nos ayudó muchísimo. Se genera esta situación de tratar de generar confianza con él, porque él nos planteaba sus dudas, no lo conseguimos nosotros, lo consigue el canal. Nada, y él nos llevaba con su vehículo al principio, después cambiamos de vehículo, lo etiquetamos con prensa y demás por miedo. Y él tenía todos sus prejuicios con nosotros. De hecho, la nota que mostramos, él no quería que le hiciéramos. Y fue todo un debate, una pelea. No, Tudor, tenemos que mostrar esto. No, es un plan. Él se enojó mucho porque mostramos eso. Y de hecho llegamos a ese lugar por otro periodista, un periodista rumano que nos dio la información, se la dio al asistente que estaba conmigo, Pedrito Cásparas, le dio el lugar, le dio la geolocalización y llegamos ahí, a través de otra persona. Luego esto va generando una confianza. Digo, y vinculándolo a las redes y a la importancia de WhatsApp sí, Telegram sí, y sobre todo Twitter en mi caso. Muchas veces me preguntaban al aire la cantidad de refugiados que salían desde el Lviv hacia Polonia, y yo no tenía el dato, tenía posiblemente el dato de ACNUR, que lo publicaba oficialmente en redes, iban de a millones muy rápido, pero no tenía el dato preciso. Y dependiendo también de lo que uno veía en cada estación terminal. Digo, Uzhhorod también es un punto de evacuación, de éxodo masivo para cruzar. Y uno apelaba a lo que veía y apelaba a las imágenes. Era una multitud bajo la nieve, esas imágenes épicas que en sepia parecían de la Segunda Guerra Mundial, y uno compartía lo que veía, y yo no podía dar una cifra. Tenía que compartir lo que veía. Me parece que en las historias personales, en las cosas cotidianas, está la verdadera cobertura humana y la verdadera realidad inmediata que uno ve cuando va a cubrir algo de estas características. Bien, no, yo simplemente voy a hacer hincapié en algo que han dicho, que hemos coincidido creo todos, y es en la sobreabundancia de información que hay en las redes. En definitiva, si es Telegram, Twitter, Facebook o TikTok, lo que hay es mucha información y uno se siente con el deber de
filtrar, de analizarlas y pasarlas. Pero el otro día se da cuenta que esas redes también es uno, se ve en Twitter, en Facebook. Entonces, ahí entiende la importancia de lo que dijo y de lo que tiene para decir, y si va a pasar a formar parte de la desinformación o no, y la importancia, por supuesto, de chequear las fuentes, pero hasta el hartazgo. Simplemente agregar, porque ya más o menos han comentado la importancia de WhatsApp, que es imprescindible en estos casos, funcionaba muy bien en estos lugares, pero Telegram, que para mí fue la revelación en el sentido de que en Rusia no hay medios que puedan mencionar ni siquiera la palabra guerra en este momento. Se pena con 15 años de prisión. De hecho, han cerrado diarios, no opositores, sino que ven a esto de otra manera. Por ende, esos periodistas se van a las redes, principalmente a Telegram, que es rusa, y allí no tienen estos problemas. Pueden expresarse. Pasa con Dmitry Muratov, que es nada menos que el Nobel de la Paz, periodista ruso de Novaya Gazeta, que se lo puede ver, escuchar o leer por Telegram. En TikTok está Ramzan Kadyrov, que es el líder de Chechenia, que se muestra en los lugares donde supuestamente están atacando en Polonia, se desmiente al mismo tiempo. Es una gran confusión, pero simplemente agregar eso, que el tema de Telegram, en este caso por el actor en particular, que es Rusia, fue importante. Buenísimo, muchas gracias, Marcos. Tenemos un rato para preguntas. No sé cómo va a ser la mecánica de las preguntas. ¿Se le va a pasar micrófono a quienes quieran preguntar? ¿Puedo decir algo? Sí, Elisabetta, por favor. Quería hacer una pequeña acotación. Las redes fantásticas hasta que funcionaban, porque funcionaban bárbaro. Nunca voy a olvidar cuando estaba en un refugio de Kiev los primeros días, más de 100 metros bajo tierra, y pude hacer una transmisión con el palo selfie, con La Nación Más, como si estuviera, o sea, funcionaba perfecto. Pero las redes, TikTok, todo eso, deja de funcionar cuando realmente caen los misiles, hay destrucción, y entonces Bucha, por ejemplo, que es esta localidad al norte de Kiev, de los horrores, de las fosas comunes, etcétera, lo primero que hicieron los rusos es cortar las comunicaciones. Ahí no hubo más comunicaciones, y por eso la gente de Bucha, que no fue, los civiles de Bucha, hasta que no restablecieron las comunicaciones, no pudieron cortar los horrores. Los horrores se supieron en abril. Y entonces nunca me voy a olvidar cuando en abril, primeros días de abril, estando en Bucha, justamente este sacerdote ortodoxo de esta iglesia, donde él empezó a cavar una fosa común porque había cuerpos en todos lados, él decía, yo las filmaciones las tenía de los muertos por la calle, pero no podíamos contar qué estaba pasando en Bucha. Es decir, hasta que funcionan, fantástico, pero por supuesto, donde hubo destrucción, Bucha, Irpin, lo primero que hicieron los rusos, la gente, lo primero que perdía, Mariupol, ya no había, y todo esto que contamos no se pudo hacer. Es decir, ahí ya solo quien tenía un satelital, pero tampoco, es decir, si las redes hasta que funcionan, todo fantástico, pero hasta que no funcionan, nada. Y otra pequeña cosa sobre los fixers. Yo que estuve más de 70 días, cambié de fixer, y la verdad es que los fixers no son, en la mayoría de los casos, es decir, después se volvió la industria del fixer. Yo que tuve la suerte de llegar el 23 de febrero a Kiev, recuerdo que cuando desde el diario deciden, bueno, andate a Kiev ya el 22, hablo con un amigo mío del Corriere della Sera y me dice, trata de buscarte un fixer desde Roma, porque acá es una locura, están cobrando, y creo que esto es importante también para hablar en la Argentina, que un fixer que te cobra 300 euros por día, es difícil que uno se lo pueda permitir, ¿no? También. Entonces, justamente con este consejo que me dio, justo me entero que una colega chilena estaba viajando
y ella ya había estado en el Donbass y ya teníamos, digamos, arreglado un fixer que nos llevaría, porque nadie pensaba que la guerra realmente estallaría el 24, así que viajábamos el 23 y nos quedábamos el 24 para la acreditación y después nos íbamos al Donbass, íbamos a compartir este fixer, traductor, etcétera, porque también el tema de los costos es un tema. ¿Y qué pasó? El 24 a la madrugada empiezan a caer los misiles en Kiev y desaparecieron fixers, choferes, de repente la nada. Entonces yo recuerdo que también era cuando se podía salir del refugio y era ver las caras, entonces los jóvenes, a ver, este habla inglés, porque no tenía ni fixer, ni intérprete, ni nada, porque desaparecieron todos, ¿se acuerdan los atascos de Kiev? Todo el mundo se fue y huyeron. Y entonces el tema del fixer, es decir, se fueron los que se fueron, las que eran madres de familia, se fueron con sus hijos, es decir, uno se quedó sin fixer, sin intérprete. Después viene eso de lo que hablábamos antes de la normalización, los que vuelven y vuelven a aparecer. Ahora hay también en Telegram fixer que te ofrecen todo servicio, te ofrecen hasta los drones para hacer las filmaciones con drones, te ofrecen, al principio uno desesperado por el chaleco antibala que yo no había llevado porque nadie se esperaba la guerra, te ofrecen todos los fixers, pero también me tocó, y volviendo a Bucha, un fixer que justo estaba ese día cuando desenterraban los muertos con el olor de los cadáveres que habían estado ahí. Y yo, por supuesto, en realidad no era fixer, era traductor, y él era un manager de IKEA. Y claro, él, pobre, estaba horrorizado haciéndome de traductor, porque estaba horrorizado de las preguntas que yo a la gente que estaba ahí le hacía, bueno, pero esas preguntas terribles que uno no quisiera hacer, pero bueno, era tu hermano o no sé qué, y él me traducía y después me dice, qué difícil que es tu trabajo. Claro, él era un manager de IKEA, es decir, entonces, bueno, la dificultad también con todos estos fixers, yo he cambiado de fixer a intérprete, es verdad, uno se hace amigos con todos, les mando mensajes, pero era también muy difícil porque se improvisaban como en realidad fixer, personas que por ahí te decían, sí, hablo inglés, y al final estabas con el Google Translator porque no hablaban inglés, es decir, muy complicado también eso. Y de lo que decís, Perdón, Elisabetta, paso la palabra. No, encantados todos de escucharte. Y de lo que decís, rescato sobre todo el tema de la importancia de las redes de colegas, de estar siempre en contacto con colegas que te pueden dar una mano, un dato, algo importante. Eso es fundamental. Y no solo para los corresponsales de guerra, para cualquier tipo de cobertura. Por ahí tenemos la mente seteada en la competencia, en la primicia, y bueno, creo que estamos viendo que no va por ahí la cosa para mejorar la calidad de nuestra profesión y de la información que le llevamos a nuestras audiencias. Bueno, pasamos ahora sí, si les parece, a las preguntas. Mi pregunta es para todos, un poco sé que ya lo dijeron, pero sobre todo, ¿qué se siente ir al frente sabiendo que te estás jugando un poco la vida? No sé si uno tiene familia también, pero la decisión de un día para el otro estallar la guerra y decir, bueno, voy a cubrir una guerra con la posibilidad, bueno, de que te pase algo. ¿Cómo es ese sentimiento y si influye hasta dónde jugarse en buscar información y hasta dónde proteger la propia vida? Elisabetta, ¿querés responder primero a esa pregunta? Después van a responder los colegas. Eso. Perdón. Yo, para mí siempre tuve el sueño de cubrir, de ser corresponsal de guerra. No me pregunten por qué, probablemente hay algo de inconsciencia, de locura, pero así que es como que en el diario siempre sabían que tenían que frenarme, pero que estaba lista para ir siempre. Por supuesto, siempre tuve muy claro que yo no soy la noticia, no quiero ser la noticia, es decir, Elisabetta Piqué cayó en el frente. Soy consciente de que lo que quiero es contar la historia, tratar de hacerlo lo mejor posible,
vamos a decir la verdad, está mucho el tema de la adrenalina. Uno no duerme, no come, pero está bárbaro, está bien, sigue adelante, sobre todo si le gusta lo que está haciendo y hay algo de inconsciencia, locura, pero esta adrenalina hace que yo debo admitir, ay, ¿tuviste miedo? Y la verdad es que no, como que estás tan preocupada por transmitir, por tratar de hablar, organizarte, el tema, como decían ellos, la logística es muy difícil, que al final es como que, en mi caso al menos, yo siempre digo, bueno, quizás debería ir a un psicólogo, pero y es más, no sé, es un tema de vocación, evidentemente, y que, bueno, ahora volví y no veo la hora de volver, digamos. Así que digo, a Ucrania, porque es como que uno se queda enganchado con la historia, lamentablemente no terminó y no va a terminar por mucho tiempo, pero bueno, y por supuesto, lo último para cerrar, es fundamental tener en esto, más allá del diario que te apoya, tener una familia que te apoya, tener un marido que en mi caso, que también él es periodista y que era también él, tenía más información que yo, entonces él también, porque estaba BBC, Al Jazeera, CNN mirando y dándome parte del día, es decir, un marido que te apoya, que no te dice volvé, estás loca, vení a ocuparte de tus hijos, sino que te respalda, y también hijos, en este caso adolescentes, que también entienden que este es el trabajo de su madre, que está contenta haciéndolo y que te entienden, porque si no están esas condiciones sería imposible hacerlo y hacerlo bien y con serenidad y con también sangre fría, ¿no? Porque hay que tener sangre fría y decir, no, acá no voy, un momento. Bueno, paso la palabra, perdón la extensión. Te están aplaudiendo, Elizabeth, no sé si escuchas. Un gran aplauso para bueno, vos. Gracias. Marcos, ¿querés decir? Bueno, a mí no me tocó estar en el frente, pero la verdad que veo en estos días, incluso sigo a periodistas ucranianos que están en el Donbass, en trincheras, y realmente yo no sé si iría. Si me lo proponen, como me lo propuso aquel día Sergio Supo, vas mañana para la zona de guerra, la verdad que no sé qué iría. Es una sensación extraña en la que uno dice, esto no me lo pierdo por nada, y ya tomó la decisión de salir y al mismo tiempo se pregunta 1000 veces qué estoy haciendo. Por supuesto, como decía Elisabetta, el apoyo de la familia es fundamental, pero el sábado se cumplen 100 días de guerra. Hace 2 días murió el 8º periodista, según algunas cuentas. En Ucrania, la Unión de Periodistas dice que ya murieron 24 trabajadores de prensa. O sea, si tomamos ese número, son cada 4 días ha muerto un periodista. Es muy difícil saber en qué va a terminar lo que uno está yendo a hacer, que no sabe tampoco en qué va a terminar. Es una situación difícil. Alguien me comentó antes de salir, y esto también creo que muchos aquí lo van a entender, que esto es como para un periodista deportivo ir a cubrir un mundial. No sé, está esa cuestión de que roza el morbo, de que un periodista, por un lado, sabe que va a ir a ver cosas feas, que tiene que transmitirla, pero por otro lado, también le apasiona lo que está haciendo y quiere ir a hacerlo. Muchas sensaciones encontradas a tu pregunta, pero estoy seguro que también tiene mucho que ver con la pasión del que algún día empezó a estudiar esto y que quiere hacerlo. En mi caso yo recibí la propuesta para contestar en 15 minutos, porque había que hacer el hisopado, había que cumplimentar todos los protocolos para hacer una mínima valija y ya salir. Y en 15 minutos, mientras me llama mi jefe, yo me miro con mi mujer escucha que yo digo Ucrania, me mira así, me hace una sonrisa y me hace pulgar para arriba. Es contadora, no tiene nada que ver con el mundo nuestro, pero ya tener el aval de la familia. Mis hijas estaban en la escuela, no las pude ver, me fui, no las pude ver, y me fui. Y me fui con incertidumbre, miedo. En el avión hice un curso de geopolítica, de análisis geopolítico, porque la verdad que uno dice, el cronista, la verdad que está acostumbrado a situaciones en terreno, no sé, 2001,
conflictos, inundaciones, terremotos en Chile, todo, pero esto es la suma de todos los males, digamos. Todos los problemas que tenés en esas notas los vas a tener, imaginaba, en la guerra. Y así fue. Pero si no tenés el apoyo de la familia, como dice Elisabetta, es imposible avanzar. La verdad es que yo tampoco estuve en el frente, se cumplió mi fase era la salida de refugiados, tenía pasaje de vuelta, el canal consideró que ya estaba bien lo que había hecho, no, salimos en los 4 noticieros, todos los días, no fallamos nunca, estuvimos al aire, con teléfono, nunca salimos por teléfono, sí salimos en vivo con video, quiero decir, y eso fue una gran satisfacción. Me replanteé mucho lo que dice Elisabetta, y esto está bueno para debatir en algún momento, el tema de la autorreferencialidad, ¿no? ¿Cuándo uno es noticia? Lo debatíamos mucho, y lo debatíamos con mi jefe mucho en Buenos Aires. Yo quería contar lo que le pasaba a la gente, lo que le pasaba al otro, y eso lo logramos, pero muchas veces yo me quebraba o pensaba en mi hija, el conductor te pregunta algo, ¿extrañas a tus hijas? ¿Y cómo no? ¿Entendés? Entonces ahí empieza a ser uno, o que querían que compartiera la anécdota de que el camarógrafo tenía un tatuaje de Maradona y que sirvió para mostrárselo al soldado ucraniano que nos detuvo y eso nos liberó, que termina siendo una historia mínima, pero también forma parte de la humanidad, ¿no? de gestos simples que terminan resolviendo todo. Un militar rústico ucraniano que se sonríe porque un tatuaje de Maradona, porque yo le muestro una foto con Messi, y el tipo nos libera por eso. Increíble, pero nos va a acompañar todo el tiempo. Lloré mucho, mis hijas videollamadas, salí de ahí, ¿qué estás haciendo? Te queremos acá. Es muy complicado, dimos la talla, creo, estuvimos a la altura, pero nos llama mucho a la reflexión, porque la guerra no es solo bombas, trincheras, tanques, violencia. La guerra es esas mamás que lloran porque no van a ver, suponen, a su esposo, porque cargan una bolsita de nylon con el abrigo que supieron alcanzar, porque tratan de consolar a sus hijos que lloran y disimulan llorar para darle fuerza a sus hijos. Todo eso lo vimos y todo eso está en nosotros y está dentro de nuestro. Todo eso es la guerra. Y me parece que el desafío del periodista es estar ahí para que por lo menos se valore con debate, con pensamiento, con propuestas, con ideas, con esto que estamos haciendo acá, que se puede contribuir a la paz. Y es una gota así en el océano lo que hacemos, seguramente, pero ¿saben qué? Se siente muy bien habiéndolo intentado y habiendo contribuido a que esa gota nos haga debatir acerca de lo fundamental que son los valores, la familia, los amigos, la paz, aún en un país tan complicado como este. Gracias, Guillermo. Lo difícil... Me parece que lo difícil es el momento en que te dicen, está bien, tanto que querés ir a la guerra, podés ir. ¿Y ahora qué hacemos? Está todo. Bueno, pero es una decisión, porque además uno no lo ve en el campo. Yo hoy volvería a ir, está Mauro ahí, volveríamos a ir los dos, pero hay que decidir salir de aquí y dejar a toda la familia. Uno se prepara toda la vida para esto. Estudiamos periodismo. En mi caso hice un curso de corresponsal de guerra en Campo de Mayo, estuve haciendo el periodismo por la paz, también corresponsalía de guerra en Israel durante 25 días. Digamos, para eso, en mi caso, siento que estaba, solamente tenía que ocurrir este evento para poder ir. Pero, insisto, para mí, en lo personal, es algo único. Los que realmente sufren son los que están a tu lado. Mi señora es periodista, pasa el negativo ahí con Elisabetta. No había tanto problema, pero mis hijos sí, digamos, como que estudian ingeniería, ¿qué saben? ¿Por qué van a la... ¿Cómo puede haber gente que mande a la guerra a mi papá? Pero bueno, lo tienen que entender y digo, los verdaderos corajudos son ellos. Nosotros estamos chochos de ir. ¿Quién no quiere ir a un lugar así para ejercer lo que se ha preparado toda la vida y para contar al mundo un hecho trascendental histórico? Ustedes van a querer estar ahí. Además nos vamos a entregar la vida, nos vamos a morir. Cuando pasamos a Ucrania, mis hijos no sabían que era la idea de quedarnos en Polonia, frontera. Yo tenía que salir al aire y no quería que ellos se enteren por el programa que yo estaba en Ucrania. Entonces era un problema. Bueno, le llamé, le expliqué y les decía, mira,
Chicos, saquen la cuenta. Fíjense cuánta gente murió por coronavirus en el mundo. Miren, y aquí hay 200 muertos. O sea, hay solamente muertos 5 periodistas. Imagínense, estamos hablando de millones de personas. Hasta que mi hija me dice, pa, todos esos números son falsos. Bueno, no sé, se cortó y aprovecho para mencionarlo otra vez a Mauro porque le digo, che, ¿vos qué hiciste con los chicos? ¿Qué le dijiste? Que estoy haciendo lo que quiero. Hijo de mí. Bueno, así que ahí nomás empecé un mensaje familiar. Hola chicos, yo me preparé toda una vida, estudié, me preparé, quiero estar aquí. Besos. Grande, pa. Y ahí cambió todo. Era lo que nosotros queríamos hacer. Y ellos lo tienen que entender. Por el otro lado, era imposible que entiendan de por qué estábamos ahí. Gracias, Luchi. ¿Alguna otra pregunta? Sí, una más y cortita, sí, porque nos quedan poquitos minutos. Acá hay una persona que quiere preguntar. Hola, mi pregunta va para Elisabetta. Quería saber cuáles son las cosas que tenés que afrontar como mujer periodista a la hora de cubrir guerras. ¿Escuchaste, Elisabetta? Bueno, creo que voy a volver a lo que dije antes, que es muy distinto ser mujer periodista en un contexto cultural que no es, por ejemplo, del corazón de Europa, donde las ucranianas se visten con los shorts y digamos, es exactamente culturalmente la mujer tiene el mismo rol y estatus que tiene en Occidente, es decir, las mujeres voceras, mujeres periodistas, es decir, en cambio si vas a un país como Afganistán, recuerdo, me miraban como si fuera un extraterrestre, esta mujer, digamos, sola, porque yo, a diferencia, o sea, sí, yo voy sola, entonces, sola en una guerra que hace cuando las mujeres lo único que tienen que hacer es estar en tu casa y solo pueden salir con la burka. Entonces, en este sentido, en otros contextos, por ahí, pero también en esos contextos yo tenía la ventaja, por ejemplo, en Afganistán, que siendo mujer, a diferencia de mis colegas hombres, yo era la única que podía entrar en esa carpa o lugar donde había mujeres y podía hablar con ellas. Los hombres no podían. Así que bueno, creo que no hay, creo que ha cambiado muchísimo que la cantidad de mujeres, y lo podrán decir también mis colegas que están allá, corresponsales de guerra, cada vez hay más, hay muchísimas, somos muy buenas también, las mujeres cubriendo guerras, pero creo que al final no hay tanta diferencias. Voy a decir algo un poco escatológico, pero a nivel de logística, por ejemplo, siempre yo decía, era terrible, por ejemplo, en la guerra en Irak, esos desiertos donde cuando uno tiene necesidades fisiológicas, donde en Ucrania encontrabas un árbol, en el desierto no. Entonces ahí también hay otra diferencia, si perdón que vaya a la cosa así tan práctica. Y en este caso también en Ucrania, con una geografía distinta, era más fácil también en ese sentido. Y después, ¿qué otra cosa decir? Volviendo a lo que decíamos antes de las redes sociales y del apoyo familiar, también fantástico en esta era, y ahí me siento bastante veterana, recuerdo, como también decían, los que más sufren al final, bueno, mi padre, que vos, Alejandra, conociste, que sufría cuando yo estaba en Irak, Afganistán, y mi padre no recibía el llamado mío, recibía un llamado, el llamado del diario que decían, bueno, llamen a mi casa y digan que estoy bien, cada tanto. En cambio ahora, todas las noches, de estar en un lugar donde seguían las conexiones, uno puede hablar con los hijos, en realidad por WhatsApp me llegaban, mamá, no quiero ir a la lección de piano, pues, o sea, en el medio de las cosas te llega el WhatsApp, no quiero ir a la clase de piano, avisar, es decir,
hasta esa cotidianidad que estás en el medio del refugio y estabas escribiéndole al plomero que venga es decir, era todo muy loco esto de estar conectado en medio de los misiles que te caen con tus amigas que te dicen que, bueno, el grupo del casamiento de la hija de tal que se casa y que se estaban preparando con los vestidos y vos ahí. Así que bueno, la locura, pero también fantástico, porque es verdad que los que se quedan son los que sufren, pero de funcionar, y como digo, las comunicaciones era buenísimo, porque les podías todas las noches, ¿viste? Es más, videollamada, que vieran que estabas bien y tratar, digamos, de hecho, yo cada vez que comía hacía videitos para que vieran que comía, que dentro de todo, y esa también es la locura de esta guerra, de esta guerra que te salís 50 kilómetros del frente y está la estación de servicio espectacular con todo que funciona, pero un poco más allá ya no. Es decir, así que bueno, esto creo que era lo que no sé si contesta la pregunta, pero bueno. Sí que la contesta, Elisabetta. Muchas gracias. Gracias. Hola. Quería decir algo, me hizo acordar, Elisabetta, estábamos en medio de el miedo, las sirenas, abajo un búnker, y me llega el mensaje de la dentista, me dice, Luchi, tenés turno el miércoles a las 18:40 horas, por favor no te olvides. Y le digo, ojalá no pueda ir. O sea, uno sigue estando en contacto con esa realidad. El lado positivo de las redes. Aplausos para los colegas. Muchísimas gracias. Gracias a los cuatro. Gracias, Elisabetta. Clarísima y amena como siempre. Y tan sencilla y accesible como siempre. Gracias, chicos. Marcos, Guillermo, Luchi. Muchas gracias a todos. Creo que ha sido un maravilloso panel. Muchas gracias. Gracias.